Continuar con nuestra serie de mensajes del libro de Nehemías. Y quiero que en vez de que leamos el capítulo completo, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Y luego entonces vamos a empezar desde el versículo 1 a repasar esta historia que encontramos en este capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículo 19 al 23. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros hemos cantado estas alabanzas a ti, reconociendo, Señor, tu maravillosa gracia, reconociendo tu amor, reconociendo la esperanza que en Cristo Jesús nosotros pecadores tenemos. Gracias damos, Señor, por la salvación. Gracias damos por nuestro Salvador. Y ahora, Señor, damos gracias por tu palabra que nos has dejado para conocerte a ti mejor, para conocer mejor tu plan, para conocer mejor cómo llevar a cabo tu obra. Y oramos, Señor, para que en la medida que nosotros seguimos estudiando este libro de Nehemías y vemos, Señor, los planes para llevar a cabo tu obra y cómo tú esperas que nosotros cumplamos tu obra, tu pueblo aquí reunido, esta iglesia bautista cristiana, esté atenta a identificar y a conocer y a tener presente el Dios grande y fuerte a quien nosotros servimos, el Dios de la obra, para que nosotros así podamos seguir a nuestro Dios y hacer la obra de Dios, confiados en la salvación que tenemos en Cristo Jesús y en la victoria que es ya segura por medio de Él. Glorifícate, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, exaltada y que podamos apreciar mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre lo rogamos. Amén. La semana pasada nosotros terminamos en una nota bien alta, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, viendo cómo el capítulo 3 de Nehemías registra aproximadamente unos 41 grupos de trabajos que Nehemías identificó, que Nehemías enlistó para que juntos, recuerden esa palabrita que se repetía vez tras vez, para que juntos hicieran la obra de Dios. Y pudimos reflexionar cómo a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la forma normal de Dios trabajar, la forma normal de Dios llevar a cabo su plan, de llevar a cabo su obra, es usando todo su pueblo para que cada uno, cada individuo pueda contribuir a la obra de Dios. Cuando nosotros fuimos al libro de Efesios rápidamente, la semana pasada pudimos también apreciar cómo el funcionamiento normal de la iglesia y cómo Dios lo describe allí confirma precisamente esa práctica, que Dios da dones a los creyentes para que cada creyente ponga a la disposición de la iglesia, ponga en funcionamiento en la iglesia sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo.
para el crecimiento de la iglesia. Y queda entonces evidente que ese es el patrón de Dios. Ese es el patrón que Dios espera que nosotros sigamos. Y realmente nos entusiasma pensar en nuestra iglesia bautista cristiana, donde cada creyente contribuye de alguna manera u otra para llevar a cabo la obra de Dios. Y al terminar el culto la semana pasada, varios hermanos entusiasmados porque pudimos apreciar un ejemplo de cómo muchos hermanos se integraron para una parte de la obra de Dios. Y cómo realmente eso es un ejemplo de cómo todo debe estar continuamente funcionando. Y es que realmente causa entusiasmo, provoca entusiasmo en el pueblo de Dios cuando todos juntos estamos trabajando, no para hacer lo que a mí me da la gana, ni siquiera para hacer lo que el pastor quiere, sino para que juntos hagamos la obra de Dios, para que juntos podamos seguir la visión, la misión que Dios nos ha trazado. Ahora, si bien es cierto que Nehemías 3 nos presenta este patrón de cómo Dios espera que su pueblo trabaje y que sea exitoso haciendo su obra, y quedamos, ¿verdad?, bien entusiasmados, Nehemías del 4 al 6 nos presenta la realidad de que el pueblo de Dios enfrentará obstáculos para hacer la obra de Dios. Óyeme, si el libro de Nehemías se quedara ahí en Nehemías capítulo 3, eso sería lo ideal, donde vemos ese énfasis de que todos juntos estaban trabajando, uno al lado de otro. Y el capítulo termina como que, óyeme, esto lo vamos a hacer de una vez. Y estamos todos juntos y estamos contentos haciendo la obra del Señor. Pero entonces llega Nehemías del 4 al 6. Y cada capítulo nos presenta por lo menos un obstáculo en particular, aunque uno pudiera ver identificar otros obstáculos en cada uno de esos capítulos, pero por lo menos encontramos un obstáculo en cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 4 se nos presenta la realidad del desánimo. En el capítulo 5 encontramos el obstáculo del egoísmo. En el capítulo 6 encontramos el obstáculo del orgullo. Y estos obstáculos eran una realidad en el tiempo de Nehemías y siguen siendo obstáculos para que nosotros hoy día podamos avanzar la obra de Dios. El desánimo, el egoísmo, el orgullo. Todos estos son obstáculos que hoy día nosotros podemos encontrar mientras intentamos hacer la obra de Dios. Pero qué bueno que también en estos 3 capítulos, además de encontrar la realidad de los obstáculos, nosotros podemos apreciar cómo Nehemías nos presenta una estrategia para enfrentar estos obstáculos. Y en cierta manera es una estrategia simple, una estrategia que no debería sorprendernos a nosotros, porque es la misma estrategia que Dios usa a lo largo de toda la historia. Dios espera que cuando su pueblo esté realizando su obra y si encontremos obstáculos, lo primero que Dios espera como estrategia para enfrentar estos obstáculos es que nosotros nos dirijamos al Señor, ya sea por medio de la oración o por medio de la palabra. Y veremos en estos 3 capítulos, y en esta mañana veremos en el capítulo 4, cómo Nehemías una y otra vez se dirige al Señor. Sí es verdad que hay obstáculos, pero ¿qué hace Nehemías para dirigir al pueblo a hacer la obra de Dios? Que él no se queda simplemente viendo los obstáculos, sino que él vez tras vez lleva al pueblo a mirar al Señor. Y eso es lo primero. Buscar del Señor, ya sea por medio de la oración o por medio de la palabra. Pero en segundo lugar, no es solamente buscar al Señor y quedarse esperando al Señor, sino que en segundo lugar, vemos como Nehemías nos presenta que además de buscar al Señor por medio de la oración y por medio de la palabra, el pueblo también tomó acción confiando, poniendo su fe en lo que conocía de Dios. Y esa estrategia simple es la misma estrategia que el Señor espera que nosotros sigamos día tras día. El ciclo pasado de la escuela dominical nosotros estuvimos viendo el libro del enrejado y la vid.
Y es una filosofía que va a transformar la iglesia y realmente no era nada nuevo, no era nada extraordinario. La filosofía que transforma una iglesia donde los creyentes no solamente son cristianos, sino que son discípulos que hacen discípulos. La estrategia es precisamente que Dios usa a un pueblo que está en la palabra y que en oración depende del Señor. Y hermanos, no es nada novedoso, no es nada extraordinario, pero esa es la simple estrategia que Dios espera que nosotros usemos para enfrentar los obstáculos a la obra de Dios. Mi intención original, hermanos, era poder cubrir los capítulos del 4 al 6 en esta mañana. Pero en la medida que iba preparándome y seguí estudiando, me di cuenta de que no iba a poder hacerlo. Así que en esta mañana nos vamos a enfocar en este primer obstáculo que encontramos aquí en el capítulo 4, y es el obstáculo del desánimo. El obstáculo del desánimo. Miren conmigo allí lo que está ocurriendo en este capítulo 4. Recuerden cómo termina en una nota bien alta el capítulo 3, todos juntos trabajando. Pero ¿qué pasa? Entra en escena en el capítulo 4 dos individuos que tienen como propósito, como meta, provocar el desánimo en el pueblo de Dios que está haciendo la obra de Dios. Mire conmigo el versículo 1 del capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, el segundo individuo que aparece en escena, Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Óigame, acabamos de terminar un libro, un capítulo, donde habían 41 grupos de distintas familias, cientos, posiblemente miles de personas que estaban juntos, trabajando, siguiendo una misma dirección de parte del Señor. Y ese trabajo unido, ese trabajo junto, era lo que estaba provocando ese entusiasmo. Y Nehemías realmente como líder de este pueblo logró transmitir esa misión que el Señor tenía para su pueblo y logró unir a su pueblo para que juntos hicieran la obra de Dios. Pero nada más tiene que entrar a la escena dos individuos que no tenían esa misma mentalidad. Dos individuos que no tenían ese compromiso de trabajar juntos, sino que su propósito era desanimar al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran estos individuos? El primero lo conocemos ahí como Sanbalat. Y realmente en las escrituras, a pesar de que en Nehemías se habla mucho de él, no tenemos mucha información de él. Algunos piensan que él era un gobernador de Samaria, uno de los gobernadores más importantes de Samaria. De hecho, registros extrabíblicos tienen que 38 años después de que Nehemías llegó a Jerusalén, Sanbalat seguía siendo el gobernador de Samaria. Así que era una persona de influencia, una persona que tenía poder, pero era una persona que no tenía en mente el buen interés del pueblo de Dios y mucho menos de que la obra de Dios se llevara a cabo. Tenemos por otro lado un individuo que se llama Tobías, y aunque Tobías es un nombre hebreo que nada más y nada menos significa que Jehová es bueno, y que por lo tanto uno pensaría de que, óyeme, tú con un nombre así deberías tener una buena intención para el pueblo de Jehová, pero no, aún teniendo un nombre así, vemos que este hombre estaba de alguna manera u otra ligado a los amonitas, que también eran enemigos del pueblo de Dios. Y el punto es que tenemos estos dos individuos que se oponen a la obra de Dios.
que no tienen en mente un buen desarrollo para el pueblo de Dios y para la obra de Dios. ¿Y cómo procuran ellos detener la obra de Dios? Bueno, en el primer intento, nosotros encontraremos que tanto en el capítulo 4, ellos son instrumentos de Satanás para traer ese obstáculo a la obra de Dios, pero también en el capítulo 6 nos volvemos a encontrar con ellos tratando de frenar la obra de Dios. Y tanto Sanbalat como Tobías en este primer intento lo que procuran es el desánimo del pueblo de Israel. La primera forma en la que ellos intentan hacer esto, el versículo 1 al final dice que Sanbalat se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esa palabrita escarnio lo que significa es burlarse. Y tanto Sanbalat como Tobías se unieron en burlarse. Y es interesante lo que ellos hacen. El primer obstáculo o la primera estrategia para oponerse a la obra de Dios, ellos no hicieron nada sino simplemente hablar. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos. Versículo 3 al final dice que Tobías amonita, el cual dijo. Y esto nos lleva a nosotros a considerar, hermanos, el poder de las palabras. A menudo uno piensa que uno tiene que hacer muchas cosas para entorpecer una cosa, para entorpecer la obra de Dios en este caso. Pero no, nuestras palabras pueden ser suficientemente dañinas como para intentar entorpecer la obra de Dios. Y esto debe llevarnos a nosotros a reflexión. No es simplemente que yo tengo que hacer cosas para oponerme a Dios, sino que aún con yo decir cosas, con yo hablar, puedo oponerme a la obra de Dios. Y por lo tanto debemos cuidar lo que sale de nuestras bocas. Y efectivamente lo que salió de la boca de Sanbalat y de Tobías era desprecio, era burla en contra del pueblo de Israel. Mire cómo se refiere a ellos. En primer lugar, Sanbalat, ¿qué hacen estos? No dice judíos, sino cómo los califica allí. Estos débiles judíos. Está buscando aquí ridiculizar, hablar palabras de menosprecio a los pobres judíos aquí. Los débiles judíos. Pero no solamente eso, sino dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y es recordándole al pueblo en qué ciudad era que ellos se encontraban, Jerusalén, donde aunque Jerusalén no era el templo, pero allí era que se encontraba el templo. Y ellos, la idea al reconstruir esta muralla era precisamente levantar la ciudad de Jerusalén para que la gloria de Dios volviera a la ciudad de Jerusalén, para que se pudieran llevar a cabo estos sacrificios y esta adoración en el templo de Dios. Y el punto aquí es que, óyeme, por causa de los pecados y del juicio de Dios que había venido sobre el pueblo de Israel, ya ellos no estaban haciendo estos sacrificios aparentemente. Y esto les recuerda a ellos, mira, nosotros fallamos. Hace unos años nosotros caímos. Hace tiempo que ya nosotros no estamos haciendo esto. ¿Realmente vale la pena que nosotros hagamos otra vez los sacrificios? Y esto nos recuerda a nosotros un eco del Éxodo, de cómo cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, ¿qué le decía Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. En varias ocasiones dice para que me sirva, en otro pasaje dice para que me adore. Y el punto es que Dios está interesado en que su pueblo le adore. Sin embargo, aquí Sanbalat y Tobías están jugando con estas palabras, provocando desánimo en el pueblo de Israel. Hay un comentarista aquí que clasifica esta sección como una guerra psicológica, donde por medio de sus palabras, Sanbalat y Tobías estaban dándole vuelta a la mente de estas personas, a las emociones, a los sentimientos de estas personas. Dice, no volverán a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día. Ustedes que son unos débiles, ustedes que son unos pocos, ¿ustedes realmente creen que van a construir esas murallas? Recuerden la semana pasada, lo que eran, muchos de ellos eran perfumistas, panaderos,
otros eran sacerdotes, otros eran personas de oficina en los gobiernos. ¿Qué sabían ellos de construir? ¿Ustedes creen que ustedes van a acabar eso en un día, acaso? Y es provocando el desánimo, pensando, miren, es una obra demasiado grande para ustedes. Ustedes no van a poder completar esa obra, ni siquiera intenten empezar. Resucitarán de los montones, y miren lo gráfico aquí, los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, es decir, recordándole la destrucción de su ciudad, para que sea eso lo que ellos tengan presente. Pero Tobías ahí entonces se une y dice, también en tono de burla, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, ¿qué va a pasar? Lo derribará. Entonces no es solamente que ellos son débiles, entonces no es solamente recordándole que ustedes tenían un templo donde se hacía toda esta cosa y ya por su pecado no lo hacen, recordándole que es una obra que le va a durar muchísimo tiempo, pero también que aun si ustedes la hacen, eso va a quedar tan mal que, poniéndolo en dominicano, si un perrito viralata de eso se sube a esa pared, la pared se va a caer. O si un gato de eso que anda por la calle se sube ahí, se va a caer. Todo esto burlándose del pueblo de Israel, procurando el desánimo para que ellos no continuaran con la obra. Y ante este primer ataque, ¿cómo responde Nehemías? Y vamos a ver a lo largo de todo el pasaje los ataques, la oposición, los obstáculos, pero también la estrategia de cómo Nehemías enfrenta estos obstáculos. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro. ¿Y qué es eso? Oración. Está viendo obstáculos, está viendo oposición, está viendo que, óyeme, no es tan fácil como simplemente, mira, todos somos hermanos, vamos a trabajar juntos, mira, ya nos planificamos, tenemos un buen plan, tú vas a trabajar aquí, tú vas a trabajar allá, y todo muy bonito, wow, qué bien se ve. Pero cuando llega el obstáculo, cuando llega el desánimo, ¿qué hace Nehemías y qué debemos hacer nosotros? El ejemplo que vemos aquí en la Escritura es que Nehemías ora al Señor y dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Eso es lo que estaban haciendo Sanbalat y Tobías, y probablemente otros de los que estaban allí reunidos. Estaban menospreciando a ese pueblo de Dios que estaba haciendo la obra de Dios. Y por medio de esta burla, por medio de este menosprecio, procurando desanimarles. Pero ¿qué más dice Nehemías? Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué está haciendo aquí Nehemías? Nehemías está orando y dejando al Señor, Señor, mira, tú encárgate de ellos. Tú que sea tu Señor que le mande juicio a ellos. Vamos nosotros a orar, vamos nosotros a buscar del Señor. Y vemos entonces este patrón. Nehemías ora, pero ¿qué vemos en el versículo 6? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Entonces, Nehemías, cuando ve este obstáculo, ¿qué hace? Él ora al Señor por un lado, él busca del Señor, pero por otro lado, confiando en el cuidado del Señor, él también actúa. A menudo nosotros como que nos quedamos de brazos cruzados y pensamos, no, es que yo estoy simplemente orando o yo estoy buscando la dirección del Señor, y créanme, la Biblia nos enseña que nosotros debemos buscar la dirección del Señor y que debemos orar y que debemos esperar en el Señor. Pero también el Señor espera que nosotros actuemos basado en lo que conocemos del Señor. Y si el Señor ya claramente había animado a este pueblo, le había dado esta visión, le había dado esta misión de que mira, vamos a reconstruir este muro, si ya ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, entonces por más menosprecio, por más desánimo que los enemigos de Dios quisieran traer, por más obstáculos que hubiesen en contra de la obra de Dios, Nehemías sí buscaba del Señor,
pero él tenía que actuar basado en lo que él conocía del Señor. Y él conocía ya la voluntad clara del Señor para con el pueblo. Y note cómo termina el versículo 6. ¿Qué dice allí? Porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo. El pueblo tuvo ánimo. A pesar de los obstáculos, a pesar del menosprecio, a pesar de lo que decían Sanbalat y Tobías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el versículo 7 dice, y construyeron las murallas y ahí se acabó la construcción. ¿Eso es lo que dice el versículo 7? No. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros encontramos que el obstáculo, la oposición a la obra del Señor, no es solamente un asunto que ocurre una vez. No, por la narrativa que tenemos aquí, y como le dije, tanto el capítulo 4, capítulo 5, como el capítulo 6, nosotros encontramos que ciertamente hay obstáculos para la obra de Dios. Y creo que vale la pena, hermano, que nosotros entendamos y reflexionemos un momento sobre eso, porque a veces nosotros tenemos la idea incorrecta de que, óyeme, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí, por lo tanto, todo debería salirme bien, sin ningún obstáculo, sin ningún problema. Pero no siempre es así. Y la realidad es que a menudo, si no siempre, nosotros vamos a encontrar obstáculos para hacer la obra de Dios. Y estos obstáculos no deberían detenernos. Estos obstáculos no deberían hacer que nosotros nos desanimemos y nos quedemos ahí. No, es que esto no se puede hacer, esto es imposible. Es verdad que somos débiles. Es verdad que esto va a durar muchísimo tiempo. Es verdad que esto no va a funcionar y nos creemos la burla, el menosprecio, las mentiras de los Sanbalat y los Tobías. Pero el Señor espera que nosotros busquemos de Él, recordemos quién es Él y actuemos basado en lo que conocemos de nuestro Dios. El que encontremos obstáculos, el que encontremos oposición, no es una evidencia de que nosotros debemos detenernos en hacer la obra de Dios. Al contrario, por lo que vemos aquí, es una confirmación de que ciertamente, si nosotros vemos que los enemigos de Dios se están oponiendo a lo que el Señor nos ha revelado que es su voluntad, pues entonces sabemos que realmente esta es la voluntad del Señor. Seguimos con las intenciones, con este obstáculo del desánimo. Versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, otra vez estos dos individuos, y se agregan los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué dice allí? Se encolerizaron mucho. Esto me recuerda otra vez a lo que vimos en el versículo 1, que cuando Sanbalat oyó de los planes, él se enojó y se enfureció en gran manera. A menudo la manera en que la gente reacciona y cómo piensa de nosotros y de nuestros planes, a veces eso puede preocuparnos a nosotros. Porque es que yo no quiero ofender a nadie. Es que yo no quiero estar mal con nadie. Y ciertamente la Biblia nos manda a que en lo que dependa de nosotros procuremos la paz. Pero nosotros también, por medio de la palabra, sabemos que habrán enemigos de Dios que se oponen a la obra de Dios y que a menudo van a presentar obstáculos para que nosotros hagamos la obra de Dios. Y eso no debe sorprendernos. Eso no debe hacer que nosotros nos sintamos mal porque los enemigos de Dios no quieren saber de nosotros ni de la obra de Dios. Y vemos aquí que se encolerizaron, se enojaron mucho. Pero no solamente esto, sino que pasa a otro nivel el desánimo, la estrategia para desanimar. Ahorita era burlándose, ahorita era menospreciando. Pero ahora que vemos en el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Espérate, ya no es relajando. Ya no es asustando, ya no es relajando, ya no es menospreciando, ahora es asustándolo, ahora es planificando para hacer mal.
Y estos no eran cualquier hombre, ¿verdad? Esto era Sanbalat, Tobías, árabes, amonitas, Asdod, famosos y tradicionales enemigos del pueblo de Dios, con quienes ya ellos históricamente habían peleado, se habían enfrentado muchas veces. Así que al escuchar de que, óyeme, esta gente está conspirando, está planificando cosas en contra de nosotros y de la obra de Dios. Espérate, vamos a pensar eso bien, Nehemías, porque yo creo que mejor lo que tenemos que hacer antes de construir los muros, vamos nosotros mejor a preparar un ejército o vamos a contratar a alguien que pueda protegernos a nosotros. Ellos pudieron haber dicho todo eso, porque la amenaza era seria. Pero ¿qué hace? ¿Cómo responde? ¿Cuál es la estrategia de Nehemías ante este obstáculo que procuraba desanimar al pueblo de Dios para que siguieran haciendo la obra de Dios? Dice allí, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Ok? Estamos estudiando, vemos el obstáculo, se burlan, buscan desanimar. ¿Y qué hace Nehemías en el capítulo 4? Ora a Dios y actúa. Tobías, Sanbalat y los demás siguen procurando desanimar al pueblo de Dios para que dejen de hacer la obra de Dios. ¿Qué hace Nehemías en el versículo 8, en el versículo 9? Oramos, buscamos al Señor. Buscamos al Señor, oramos a nuestro Dios y a la vez también dice allí que pusieron guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, vemos entonces este patrón, esta estrategia que está utilizando Nehemías vez tras vez. Y la manera por la que voy recontando la historia otra vez es porque precisamente la historia, la narrativa aquí nos presenta a nosotros el sabor a la realidad de nuestra vida. Y no es que simplemente un día yo me encuentro con un obstáculo, con una oposición a yo hacer la obra de Dios. Y entonces ese momento tengo que buscar de Dios y ya se acabó. No. Es que hay obstáculos y yo tengo que ir a la misma estrategia. Busco a Dios y actúo confiando en la obra de Dios, confiando en el poder de Dios. Viene otro obstáculo. ¿Y cómo debo yo responder? Buscando a Dios en oración y actuando basado, confiado en lo que yo conozco acerca de Dios. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Oigan, repito, aquí no están relajando ellos, ya ellos no están hablando de débiles, ya ellos no lo están comparando con zorras. Aquí es que miren, vamos a planificar Sanbalat, Tobías, los samaritanos, los árabes, los de Asdod, todo esto, todos estos pueblos en contra de un solo pueblo pequeño que está tratando de reconstruirse, un pueblo débil que por años había estado en cautiverio. Y dice, ¿verdad? Todo esto, vamos a matarlos, vamos a hacerlos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían todos los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Y noten lo que está pasando aquí. Aquí en el versículo 12, estos judíos que habitaban entre ellos, si ustedes recuerdan en el capítulo 3, mencionamos que habían judíos que venían de regiones de hasta 14, 15 kilómetros fuera de la ciudad de Jerusalén. Y ellos eran parte, ellos eran de los que estaban trabajando juntos. Y por eso cuando venían de camino, quizás ellos escuchaban los rumores de los samaritanos, de los de Asdod, de los amonitas, y cuando llegaban allí, estos que supuestamente iban a ayudar a la obra de Dios, quizás con las mejores intenciones, ¿cuáles eran las noticias? ¿Cuál era el evangelio que ellos estaban predicando? De todos los lugares de donde volviereis, los enemigos van a caer sobre nosotros. Ellos están tratando de advertirles, no estoy diciendo aquí que ellos tenían la mala intención de desanimar, pero ya no es solo Sanbalat, Tobías, los de Asdod y los demás que están hablando y están conspirando, sino que aún dentro de los mismos que están trabajando, ¿qué es lo que se están comentando? Mira, si construimos por allí,
ellos van a venir por ahí. Si construimos por aquí, ellos nos van a caer encima y nos van a matar. Imagínense, trabajando con gente que lo que piensa es que aquí nos van a matar a toditos. El desánimo que las palabras, que aunque bien intencionadas para advertir, pero el desánimo que esas palabras podían traer. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Recuerden, ya él ha buscado, ya él ha orado en el versículo 9. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Aquí una vez más vemos cómo Nehemías está colocando al pueblo en distintos lugares y está actuando y está obrando, está llevando a cabo alguna acción. Y el punto es que Nehemías oraba, veía este obstáculo, pero también actuaba. Versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y el punto aquí que estamos viendo es cómo Nehemías está entusiasmando, está guiando a este pueblo, a que ellos, a pesar de todos estos obstáculos, a pesar de estos planes en contra de ellos tenían que mirar al Señor, pero también actuar. Y quiero llamar la atención a algo que me salté hace un momento. En el versículo 6 vimos que el pueblo tenía ánimo para trabajar. Pero si bajamos al versículo 10, luego del menosprecio, luego de la conspiración, mira qué está pasando en el versículo 10. Ya la atmósfera no es la misma. Dice el versículo 10, y dijo Judá, los que estaban trabajando, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores, ¿qué ha pasado? Se han debilitado. ¿Y qué más están diciendo? El escombro es mucho. ¿Y qué más están diciendo? Y no podemos edificar el muro. ¿Qué pasó del versículo 6 al versículo 10? Bueno, las amenazas, la burla, pero ¿saben qué? El mismo trabajo. El trabajo, la obra de Dios conlleva trabajo. Y ese entusiasmo que vieron en el capítulo 3, en esa reunión de planificación y programación del trabajo, donde se dividieron de manera muy ordenada los 41 grupos y que tú vas a hacer aquí y tú vas a hacer allá, todos muy entusiasmados, pero después de la burla, después de las amenazas, después del mismo día tras día trabajar, ese entusiasmo como que se va apagando y eso es normal y nosotros mismos tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, además de todo el trabajo, la burla y los ataques o las amenazas, el pueblo fácilmente podía desanimarse y eso es lo que estamos viendo en el versículo 10. En vez de tener presente la obra del Señor, el Dios poderoso, ellos lo que están diciendo, mira, realmente la fuerza de los acarreadores, de los que están cargando las cosas, como que se han debilitado. El escombro, todo lo que hay que mover de un lado a otro, es mucho. Yo creo que nosotros no vamos a poder construir esto, no podemos edificar el muro. Hasta cierto punto, Sanbalat, Tobías, estaban siendo exitosos porque estaban desanimando al pueblo. Y vemos entonces una vez más la estrategia de Nehemías. En todo esto, Nehemías está orando y está dando dirección al pueblo. Nehemías está orando y guiando al pueblo a que vean la grandeza de Dios. Y por eso entonces es que en el versículo 14, a pesar de la burla, a pesar de las amenazas, Nehemías le dice lo siguiente: no temáis delante de ellos. ¿Y qué hace? Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hermanas, por vuestras casas, etcétera, etcétera. El punto es que la función de Nehemías como líder del pueblo de Israel, que estaba guiando a este pueblo a hacer la obra de Dios ante todos estos obstáculos, ¿cuál era? Era simple.
Como líder, yo tengo que llevarlos a Dios en oración. Como líder, yo tengo que recordarles a ustedes quién es Dios, este Dios grande y temible. Ustedes recuerdan la oración de Nehemías en el capítulo 1 y cómo estudiamos detenidamente esa gran oración y esa visión grande que tenía Nehemías de Dios grande y temible, Dios de los cielos, Dios sobre toda la creación, Dios sobre todos los países, Dios sobre todos los hombres, Sanbalat, Tobías, samaritanos, Asdod, los amonitas. Esa es la visión que Nehemías está recordándole al pueblo de Israel. Y esa misma tendencia que tenía el pueblo de Israel a mirar la burla, a mirar los ataques, a ver todo el trabajo y que lo llevaba a desanimarse, esa misma tendencia la tenemos nosotros día tras día. Y tenemos esa tendencia a que, óyeme, qué bueno que estamos en esta iglesia bautista cristiana y tenemos tal ministerio y aquel otro ministerio, pero con el tiempo el trabajo se hace difícil. Y estamos recibiendo presión de aquí, presión de allá. Y nos olvidamos de esa misión, de esa visión que Dios nos ha dado, de cómo nosotros como parte de su pueblo, como parte de su iglesia, debemos poner nuestros dones para la edificación de la iglesia. Y cómo nosotros nos animamos y nos entusiasmamos porque estamos todos juntos trabajando, sí, estamos todos juntos trabajando, pero reconozcamos, estemos conscientes de que vienen obstáculos. Y cuando nos enfrentemos al desánimo, la respuesta es, no, mira, yo voy a dejar eso, que otra persona venga. No, la respuesta es, déjame yo buscar del Señor en oración y presentarle, mira, Señor, tengo estos ataques, tengo estas necesidades. Déjame yo presentarme en oración y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a verte a ti como ese Dios grande y temible. Déjame yo ir a la palabra y recordar esa gran descripción de quién es mi Dios. Déjame yo ir a la palabra y recordar de que yo no estoy en el proyecto de Yadín o de Ramón o de Juan o de María o de José. No. Yo estoy aquí sumándome al proyecto de Dios, que es un Dios grande y temible. Dios de los cielos. Y por lo que yo conozco de este libro, de la revelación de Dios, ya yo sé quién ganó. Y por lo tanto, como el apóstol Pablo, o junto al apóstol Pablo, yo puedo decir, a pesar de todos los obstáculos que enfrente, que ya yo soy más que victorioso por medio de aquel. ¿Quién es ese aquel? El Señor Jesucristo. Aquel que me salvó, aquel que murió en la cruz por mí. La estrategia de Nehemías ante este obstáculo del desánimo es claro. Orar al Señor, recordarle al pueblo quién es ese Dios. Pero además de nosotros en este texto identificar ese obstáculo del desánimo y poder apreciar, como veremos también en el capítulo 5 y el capítulo 6, cómo Nehemías lo que hace es orar y actuar. Yo creo que también de Nehemías nosotros podemos copiar un ejemplo muy importante de cómo Nehemías como líder guiaba, dirigía al pueblo durante o en frente a estos obstáculos para lograr hacer la obra de Dios. Mientras estudiaba este texto me llamó mucho la atención el versículo 14 y ver este ejemplo de liderazgo de Nehemías. Dice el versículo 14, después miré. Recuerden, ya aquí en el versículo 14 han pasado días de trabajo. Ya en este versículo 14 el pueblo ha escuchado el menosprecio, el pueblo ha escuchado las amenazas. El pueblo ha dicho, mira, estamos cansados. El pueblo ha dicho, mira, esta gente donde quiera que estemos construyendo nos va a matar, va a caer encima de nosotros. ¿Qué hace Nehemías? Después miré. Si alguno de ustedes tiene la versión de la Biblia de las Américas ahí, encontrará que en la versión de las Américas dice, después miré el temor de ellos. Y es porque ciertamente, como vemos más adelante,
que Nehemías le anima a ellos. Miren, no tengan temor de ellos. Y es porque él había visto el temor. Nehemías como líder está pendiente del pueblo que él estaba guiando. Él estuvo atento. A menudo los líderes están solamente enfocados en los resultados y no se preocupan por aquellos que les siguen y las necesidades que puedan tener. Esta semana estuve viendo una serie que, como yo soy tan joven, no la conocía, pero escuché hablar de ella, quizás algunos de ustedes la han escuchado, que trata sobre la guerra de Vietnam, Misión del Deber. Misión del Deber. La daban en el Canal 11. No era porque yo la veía, sino que... Pero estuve viendo un episodio, el episodio número 42 de esa serie. Y ahí aparecía un general que le estaba dando unas instrucciones, no sé si a un coronel o a un teniente, sobre las campañas que debían seguir y la misión que ellos debían completar. Y el teniente le está diciendo, mire general, nuestros hombres están cansados, nuestros hombres han pasado por mucho, ellos acaban de llegar y necesitan descansar. Y era interesante porque se presentaba como que el general estaba sentado en una mesa larga, comiendo con cubiertos muy finos, una comida muy exquisita, y ahí se presentaba este teniente como que él ha pasado mal y que ha escuchado todas las quejas de sus soldados, y el general quitado de bulla, comiendo ahí al paso, sin ninguna preocupación, sin pensarlo mucho, diciéndole, mira, mañana salen temprano, y a pesar de lo que el teniente le está diciendo, mire que allá nos van a matar o que están cansados, él no tiene que ver nada con eso. Los superiores quieren que esto se dé ya, sin importar la condición de cómo se encontraban esos soldados. Y a menudo uno como líder pudiera actuar de esa manera. No es que yo quiero resultados ya. Yo quiero que esa muralla se levante. No me importa el miedo que ustedes tengan. No me importa que ustedes se sintieron mal porque le dijeron que eran como una zorra, que eran unos débiles. A mí no tengo nada que ver con eso. Yo quiero que construyan y ya se acabó. No. Nehemías estuvo atento. Nehemías estuvo mirando la situación. Y eso revela la realidad de que los líderes o aquellos que están guiando al pueblo de Dios, ya sean los pastores, ya sean diáconos, ya sea que usted sea un líder de un ministerio, usted tiene que estar atento a las personas que está guiando para llevar a cabo la obra de Dios. Y más cuando nosotros entendemos que realmente a Dios le interesaba esa muralla. Dios lo que quería era la muralla, el muro. No, Dios por lo que realmente estaba interesado era en procurar que el pueblo de Israel pudiera tener esa muralla, pudiera tener el templo, pero ¿para qué? Para que le adoraran. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que el propósito de Dios no es que levantemos 4 paredes, un templo grande, un edificio grande, no. Dios ahora, ¿a quién es que está construyendo? A la gente. Nosotros, nos dice Efesios, nosotros somos su templo, nosotros somos su morada. Y es por eso, hermano, que nosotros cuando tenemos conferencias, cuando tenemos actividades, que hay mucha planificación, y no me malentiendan, el mismo libro de Nehemías nos presenta la necesidad de planificarnos, de ordenarnos, de organizarnos, de distribuir responsabilidades. Todo eso tiene que ocurrir, pero no a expensas de que nosotros no estemos viendo la condición, la necesidad, el corazón de la gente. Nehemías estuvo atento, pero Nehemías también estuvo presente. Note cómo dice el versículo 14, después miré y me levanté. Y da la impresión aquí, ¿verdad? Después de todo lo que hemos leído, que han sido menospreciados, que han sido amenazados, que están cansados. Da la impresión como de que el pueblo estaba tirado ahí en el piso o de que estaban sentados y Nehemías se levanta. Y esa figura o ese retrato de Nehemías levantándose nos da la impresión de que miren, yo estoy aquí, yo estoy con ustedes.
Y eso es algo que podemos ver a lo largo de todo el capítulo. Y empecé leyendo los últimos versículos de este capítulo porque podemos ver cómo Nehemías se incluye ahí. Dice el versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra. Él estaba en eso. Él no simplemente estaba debajo de una tienda dando instrucciones a tú aquello, ve tú levanta aquella pared. No. Nosotros trabajábamos. Y vemos al final del capítulo, en el versículo 31, que él dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Él se incluía dentro de aquellos que estaban trabajando día tras día. Él como líder no solamente decía, mira, haz esto, haz aquello, no. Yo me incluyo también en esta obra. Pero también vemos que no solamente él estuvo atento, no solamente él estuvo presente, sino que también él estuvo dirigiendo al pueblo en medio y a través de esos obstáculos. Ustedes recuerdan el énfasis que yo hice en las palabras de Sanbalat y Tobías y cómo con tan solo hablar ellos procuraban desanimar al pueblo. Bueno, pues Nehemías como líder también conocía el buen resultado de hablar buenas palabras. Y por eso nosotros vemos aquí en el versículo 14 las palabras que él dirige. Dice, después miré y me levanté y dije, hablé. Así como Sanbalat y Tobías hablaron para derrumbar, para desanimar, Nehemías utiliza su palabra. Él está presente, él está ahí con ellos y utiliza su palabra para dirigir al pueblo. Habló a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Dirigiéndolos al Señor. Sí es verdad que hay obstáculos, sí es verdad que hay amenazas, sí es verdad que estamos cansados, pero nosotros tenemos a nuestro Señor grande y temible. Dice el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, note cómo la narrativa aquí quiere traer presente a Dios siempre y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Dios es grande y sublime. Dios es quien desbarata el consejo de ellos. Bajamos al versículo 19 y una vez más las palabras de Nehemías, dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, sí es verdad, yo estoy consciente de que la obra es grande y extensa. Yo estoy viendo, yo estoy atento a la realidad. Nehemías estuvo atento. Y nosotros estamos en el muro, lejos unos de otros. Él se incluye, él está presente. Pero él también dirige en el versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Y qué les recuerda? Nuestro Dios peleará por nosotros. Nehemías estuvo atento. La obra es grande, sí es verdad. Nehemías estuvo presente. Nosotros estamos aquí, estamos también trabajando, estamos también luchando, estamos también defendiendo. Pero Nehemías dirigió al pueblo a ver a ese Dios, cómo ese Dios es grande y temible, cómo ese Dios desbarata el consejo de los que se oponen a él, cómo ese Dios pelea por nosotros. Y esa es la historia de cómo Dios lleva a cabo su obra. Interesante que en el capítulo 5 nosotros vemos que el mismo Nehemías como líder también tiene sus problemas, porque él no era un líder perfecto. Y la verdad, aprovechando, no se lo digan, aprovechando que el pastor Pedro no está aquí, a mí me parece que el pastor Pedro se ha equivocado una o dos veces, pero yo estoy seguro que me he equivocado muchas veces. Y tanto el pastor Pedro como el pastor Yadín, y me imagino que cualquier pastor que reconoce lo que la Biblia dice acerca de nosotros los hombres, reconocemos que somos pecadores y que en algún momento les vamos a fallar. En algún momento no vamos a estar atentos. Óyeme, ¿cuáles son las necesidades? Miren, el martes pasado
tuvimos una reunión donde algunos hermanos estábamos hablando acerca de un ministerio que queremos arrancar y queremos realmente desarrollar. Y yo tenía en mente una idea, pero por los comentarios que ellos dijeron, óyeme, yo no había pensado en eso, yo no había visto estas otras necesidades. Y a menudo uno como que se enfoca, y quizás no es por maldad ni por hacer algo malo, sino que uno como que se enfoca en algunas cosas. Y qué bueno es poder escuchar al pueblo que está junto trabajando para que podamos hacer la obra de Dios. A veces uno no está presente. Y esto nos recuerda, si hay algo que es claro en este capítulo 4, y de manera particular lo que vimos allí en el versículo 10, la fuerza de los acarreadores se está acabando, se han debilitado, el escombro es mucho. Ciertamente eso era una construcción física, pero aún en nuestros tiempos, construyendo, haciendo la obra de Dios a lo que el Señor nos ha llamado, si hay algo que sabemos de la obra de Dios es que requiere mucho trabajo. Y nos dice el apóstol Pablo que en lo que requiere diligencia, no perezosos. A veces podemos ser perezosos, pero nosotros por la palabra de Dios nos damos cuenta de que si vamos a hacer la obra de Dios, tenemos que estar conscientes de que se requiere de esfuerzo, se requiere de diligencia, se requiere de mucho trabajo. No nos desanimemos, busquemos a ese Dios que nos da fuerzas día tras día. Ese Dios que es grande y temible, ese Dios que va a pelear por nosotros, no para darnos nuestro deseo, sino porque nosotros estamos peleando, haciendo la obra de Él. Nehemías falló, el pastor Pedro falla, el pastor Yadín falla. Pero Nehemías estaba apuntando a un líder que nunca nos va a fallar. Nehemías estuvo presente ahí. Juan capítulo 1, vayan conmigo allá, Juan capítulo 1. La Biblia nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nehemías no iba a estar presente en todo momento. El pastor Pedro no va a estar presente en todo momento. El pastor Yadín no va a estar presente en todo momento. Cualquier pastor que venga a la IBC no va a estar disponible las 24 horas al día para usted. Pero sí hay uno que siendo Dios escogió hacerse presente. Vino, se hizo como uno de nosotros. Tomó carne y sangre. Y nosotros, por medio de su palabra, vemos su gloria. Por medio de su palabra, conocemos promesas como la que encontramos en Mateo 28, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ese líder, a nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros debemos seguir para hacer la obra de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, en su grandeza, en su poder, en la victoria que ya Él ha conseguido para nosotros, no hay burla, no hay amenaza que pueda desanimarnos. No estoy diciendo que no existen, están ahí. La burla está ahí, las amenazas están ahí, el trabajo es difícil, pero la estrategia para enfrentar ese obstáculo, ¿cuál es? Orar al Señor. Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu grandeza y actuar basado en lo que yo conozco de mi Señor. Hermanos, ciertamente nosotros tenemos una tarea ardua de años hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él, y nosotros podemos ser susceptibles al desánimo. Pero que siguiendo nosotros esta estrategia que aprendemos en Nehemías y que vemos a lo largo de toda la Escritura,
busquemos de Dios en oración, busquemos a Dios en su palabra y actuemos, sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios, puesto nuestros ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana porque tú nos presentas esta realidad de que eres poderoso, eres grande, sublime, y nosotros tenemos un Dios en quien realmente se puede confiar. Gracias damos, Padre, por la protección que tú nos das día tras día. Gracias damos, Señor, por el ánimo que nos das cada mañana cuando nos levantamos. Y es nuestra oración que cuando las cosas se pongan difíciles, cuando el trabajo sea fuerte y arduo, no nos desanimemos, no estemos mirando alrededor, no estemos mirando solamente los obstáculos, sino estemos mirando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que confiados en Él, nosotros podamos hacer la obra a la cual hemos sido llamados. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.